Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Ahí tenemos como invitado a un joven dirigente político, economista, Francisco Tavares, secretario de Asuntos Económicos del partido Alianza País, uno de los partidos de la oposición que está abriéndose paso, ¿verdad?, como una de las nuevas opciones. Bienvenido, Francisco. Un placer estar acá y sobre todo hablar sobre economía, sobre los problemas que entendemos que podemos aportar con propuestas como, por ejemplo, algo que está muy latente hoy en día, que es la reforma fiscal integral. Bueno, a propósito de eso, se ha hablado porque hay un mandato en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo de que hubo varios temas que debieron hacerse unos pactos. No se han hecho a tiempo. De hecho, la ley está atrasada ya. Y entonces la reforma fiscal integral sería uno de esos pactos. ¿Cómo piensan ustedes que se puede hacer que no resulte algo lesivo para quienes menos pueden, quienes menos recursos tienen? Bueno, nosotros entendemos que una reforma fiscal integral primero tiene que promover la producción y el empleo. Creo que ese es el principal objetivo que debe tener todo sistema tributario que pretenda ser lo más justo, equitativo posible y además eficiente. Porque en economía no solamente hay que propender a producir y a generar incentivos, sino también a generar equidad. Y ese es uno, yo creo, o nosotros entendemos que es una de las falencias que ha tenido el sistema tributario dominicano. Eso como primer paso. Entonces, lo otro es que debemos hacer lo más posible para que la ciudadanía no entienda que una reforma fiscal integral necesariamente tiene que afectarle. Entendemos en ese sentido que la tributación al patrimonio y a la riqueza debe ser el foco de toda reforma fiscal, porque es lo que ha estado, vamos a decir, hueco el sistema tributario en los últimos años, y sobre todo manejar el asunto de la eficiencia y la recaudación, que ha sido realmente un fallo en los últimos años. Estamos hablando de una gran evasión, elusión e incumplimiento tributario, eso se ha medido. Pese a que hay que decir que en los últimos años es que se recauda un poco más. Así es. Después que se unieron rentas internas con impuestos sobre la renta y se afinaron una serie de mecanismos, porque antes incluso se evadía más. Sí, se evadía más, ciertamente. Han habido algunos cambios institucionales, como usted ha señalado. La DGI, por ejemplo, ha tenido un gran impacto en eso, se ha profesionalizado, pero falta, creo, aún más por mejorar nuestra capacidad recaudatoria. Y la misma DGI, la institución que se encarga del recaudo nacional, por lo menos los impuestos internos, ha hecho estudios en donde ha medido que el ITEVIS, el impuesto sobre la renta y el impuesto selectivo al consumo, la evasión sube, o sea, sube en la medida en que este mismo sistema tributario ha sido ineficiente para la recaudación. Por ejemplo, hemos tenido algunos episodios de reforma o de parches, mejor dicho, que coyunturalmente incrementan la recaudación, pero inmediatamente vemos, pasa un año o 2 años y volvemos al punto de inicio. Tenemos entonces unos altibajos ahí. Exactamente. Hay algo que quiero que usted me desarrolle un poco más. Usted dijo que dos cosas. Uno, que una reforma tributaria o fiscal, la gente necesariamente no debe tener temor de que eso vaya a conllevar una mayor carga. Y cuando hablamos la gente común y corriente. Exacto. Yo digo que quizás es que tiene la memoria fresca y en otros casos ha ocurrido que termina pagando más. Eso por un lado. Y lo otro es, usted dice que con un sistema, una reforma fiscal adecuada, se puede incluso incentivar, alentar el aumento de la productividad o de la producción. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense, cuando hablamos de promover la producción, estamos hablando de que los impuestos sobre las empresas, por ejemplo, deben ser lo más racionales posible, en el sentido de que una alta tasa del impuesto sobre la renta penaliza sobre todo a una estructura productiva que depende más de un 90% de pequeñas y medianas empresas.
Por lo tanto, República Dominicana es uno de los países que tiene la tasa del impuesto sobre la renta más elevado de la región. Entonces, a nivel de las empresas. A nivel de las empresas. No individualmente. Individualmente también. Entonces... Pero una de las quejas que hay es que las personas que ganan mucho personalmente no pagan tanto. Pero hay que decir que la mayoría por los bajos salarios que tiene la economía dominicana están exentos generalmente. Creo que menos de un 10% de la población paga el impuesto sobre la renta en República Dominicana. Entonces, el asunto no es que afecte, o sea, el impuesto sobre la renta no afecta a la gran mayoría, afecta a quienes tienen salarios promedio por encima de lo normal, vamos a decir por encima de la media. Por lo que entiendo que el asunto tiene que manejarse en el impuesto sobre la renta y sobre todo en el patrimonio, que en República Dominicana es muy bajo en comparación con otros países de América Latina y ni decir de los países de la OCDE, por ejemplo. Aquí tenemos un impuesto, el impuesto al patrimonio inmobiliario de 1%, pero ese impuesto al patrimonio inmobiliario no se aplica al sector turismo, por ejemplo, que tiene mucha... Y ahí hay propiedades inmuebles caras. Exactamente, y también hay personas que tienen 2 y 3 villas que las alquilan para fines turísticos. Entonces dicen que eso tiene vocación turística y ciertamente es así, lo tienen como Pero también medio... tiene vocación de ganancia para esa persona. Exactamente, entonces, ¿cómo nosotros podemos, a través del manejo de una tributación más progresiva, perseguir esas rentas que están hoy mismo exentas? Entonces, debemos un poco ajustar en esos elementos de la tributación al patrimonio para que el sistema tributario dominicano sea un poco más equilibrado. Necesitamos recaudar, yo entiendo, el 20% del PIB para nosotros poderle darle solución a lo que es una democracia que cada día exige más de parte de la gente. Usted habla de la tasa de presión tributaria, llevarla al 20%. El promedio en la región me parece que 18%. Por ahí exactamente. Pero fíjense que tenemos una inversión social muy baja. Entonces tenemos que aumentar esa inversión social. Y por ejemplo, hoy se está discutiendo la reforma a la seguridad social. Si nosotros vamos a reformar la seguridad social hacia un pilar público, eso va a requerir un apoyo de parte de los impuestos públicos, por ejemplo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales debemos y necesitamos incrementar la recaudación en República Dominicana, no para penalizar a la gran mayoría, sino a quienes han sido beneficiados históricamente con este sistema tributario, dígase, sectores productivos que se les dedica o el Estado sacrifica entre 40.000 y 35.000 millones anuales, como la zona franca, que a pesar de que genera empleos, genera una gran proporción de empleo, exporta y eso es beneficioso para el país, también hay que exigirle por lo menos que dentro de 5 años nos paguen el 20% del impuesto sobre la renta, a los 10 años nos paguen el 60% y a los 15 años nos paguen la totalidad del impuesto sobre la renta, como pasa en Costa Rica. O sea, eso también se puede programar y negociar con el sector. Exactamente. Bien. Y además... Francisco, y este impuesto que existe en otros países, que es a la grandes riquezas, ¿usted cree que aquí eso sería factible? Lo han aplicado en Argentina, lo han aplicado en Brasil. Creo que en Uruguay también. Uruguay, Bolivia, creo que Colombia lo estaba contemplando en la reforma fiscal que abortó, ¿verdad?, por la situación social. República Dominicana, tradicionalmente un país desigual, creo que un impuesto a la riqueza puede equilibrar precisamente esa parte de la tributación al patrimonio que ha estado prácticamente desierta en nuestro país. Sí. Es una oportunidad. Con su anuencia vamos a una primera pausa y retornamos. El economista y dirigente político de Alianza País, Francisco Tavares, es nuestro invitado de este día. A propósito
de una propuesta que tiene esa organización política sobre la posible reforma fiscal que se puede hacer en el país. Francisco es el secretario de Asuntos Económicos de Alianza País. Ustedes piensan llevar esta propuesta al diálogo nacional, ustedes están participando. Sí, claro, precisamente nosotros hicimos una rueda de prensa la semana pasada haciendo una presentación de esta propuesta que consta de 15 medidas que pretendemos llevar a la mesa de discusión de la reforma fiscal integral que está promoviendo el gobierno. Y vamos a ver, enumerar esas 15 medidas rápidamente. Perfecto, vamos a ver, que eso es bueno que la gente esté enumerarla. enterada. Sí. Bueno, aquí están las 15. Sí, toma esta aquella. Bueno, aquí tenemos, la primera, el papel del Estado en la reforma fiscal. Y ahí dan una serie de explicaciones, como eliminar sueldos de lujo de los altos funcionarios, Exacto. Una escala salarial en el Estado que sea un múltiplo de salario mínimo estableciendo un salario tope. Eliminar todas esas cosas como barrilito, cofrecito, etcétera. Exactamente. Esa es de las cosas importantes. Y eliminar las más de 50 instituciones duplicadas y sin funciones. Bueno, esa es la primera propuesta. La segunda, rápidamente, principios que fundamentan la reforma fiscal integral. Esos son los principios y en esta parte están las medidas, condiciones necesarias. Condiciones necesarias, pero en los principios hay que decir que está transparencia, equidad fiscal, progresividad impositiva, es decir, que el impuesto no se le quede cargado al consumidor, sino que eso vaya y vaya en escala y que todo el mundo pague aparte, que es lo que corresponde. Austeridad, es decir, un Estado que quiera recaudar debe ser austero en el gasto del dinero. Que no significa gastar menos, sino gastar mejor. No, mejor, porque no es lo mismo usted, por ejemplo, en gasto corriente, comprar muchísimos papeles, para poner un ejemplo, que usted decir, bueno, déjame invertir en este acueducto pequeño, en esta comunidad que hace falta, ¿no? Control de déficit fiscal, que ya usted un poco habló. Endeudamiento reproductivo, o sea, si lo de la deuda hay que revisar para que cuando se tome prestado sea para producir, no para pago nada más de servicio. Entonces, el tercero es condiciones necesarias para una reforma fiscal integral. Redefinir la base de recaudación, orientar, agravar progresivamente, hacer desmonte gradual del impuesto del ITEVI en los próximos 3 años a un tope del 50% de su nivel actual. Eso es sí, lo que pasa reducir la tasa. Sí, reducir la pero tasa, ampliarla. Ampliar la base, porque esa es una compensación. Y además el ITEVI es un impuesto que penaliza el consumo, que son los grandes consumidores, vamos a decir, la clase trabajadora y la clase media que lo paga en mayor proporción. Aparentemente es el más justo, porque todo el mundo que compra lo paga, pero ya sabemos que la capacidad de consumo de una persona común y corriente no es la misma que la de una persona con muchos recursos, que a ese no le hace nada. Porque proporcionalmente de los ingresos que devenga a una persona de gran riqueza, es una pequeñita parte. Exactamente. Bien, entonces el otro es reducir y hacer transparente los impuestos de los combustibles. Sí, ahí hace falta que se trabaje mucho. Exacto. Entonces esa es la tercera parte, ¿no? Aquí, bueno, la parte cuarta es reducción y transparencia de los combustibles. Aquí habla también de revisión de los gastos tributarios, los incentivos para los sectores vulnerables, eliminar elusión y evasión, lo que usted decía. Sí. Que, bueno, me decía otro amigo economista que el ITEVI, la ilusión anda por el 40%. Exactamente. Sanciones penales para la evasión. Bueno, hay casos importantes que están ahora en la justicia, pero no siempre se descubren. Sí. El número 9, diseño de la reforma fiscal integral establecerá su impacto sobre la recaudación del crecimiento económico y la inversión. Sí, que se vea a qué se puede afectar o qué se puede alentar. El número 10, eficientizar el gasto público como prioridad nacional. Claro, usarlo como un instrumento realmente que refleje las necesidades de las comunidades y las localidades, porque hasta ahora lo que se ha hecho es programar un presupuesto según lo que
lo que dictan las necesidades de quienes gobiernan y los sectores fácticos. Hay que decir que hay un programa interesante ahora desde el Ministerio de Economía. Sí, lo he visto, que Domingo Matías. En el territorio, sí, que han estado trabajando en eso. Pero ojalá que tomen en cuenta esos elementos. Sí, yo creo que eso va a quedar sentado para este gobierno y para los gobiernos que vengan, si se quiere usar, porque creo que es un buen levantamiento. Está el número 11, la reorganización de las finanzas públicas. Estableciendo las instituciones públicas del gobierno central, las instituciones, política concreta para la mejoría sustancial de la calidad del gasto, lo que usted decía, calidad del gasto. Entonces aquí hay otras cosas, ¿verdad? Revisión de los contratos suscritos por el Estado con las empresas mineras, auditar deuda pública, a ver, ¿verdad? Si hay cosas que de verdad son deudas que deben pagar. Por ejemplo, la Sonland nunca cumplió con la ley de crédito público, que toda deuda pública debe pasar por el... No, pues que eso fue una barbaridad que se hizo, bueno, una vagabundería. Eso es un ejemplo de lo que es que no debe ser deuda odiosa. Y todas estas cosas, esos contratos de peaje sombra y todo eso. Exactamente. Bueno, el gobierno debe promover el movimiento regional latinoamericano partidario de la renegociación de la deuda. Eso ya a nivel internacional, a tratar de hacer esfuerzo colectivo. Ahí el número 15, aquí hay que establecer en la Constitución un tope de la deuda pública. También eso se ha estado planteando. Que es una forma de limitación a que haya una especie de instrumento normativo que haga entonces que en momentos de auge de la economía pues no se recurra al endeudamiento porque no hay necesidad, sino que hay que hacer un uso lo más eficiente posible de la recaudación y el gasto debe corresponderse mínimamente a lo que ingresa. Bien, entonces ustedes estas son las propuestas de ustedes cuando se comienza a discutir esta parte dentro del diálogo nacional. ¿Ustedes están optimistas de que estas cosas serán acogidas, por lo menos discutidas? Bueno, nosotros estamos observando, ¿verdad? Estamos cumpliendo nuestro rol, que es llevar las propuestas a la mesa de discusión. Entonces está en manos del gobierno si verdaderamente entiende que ese espacio es propicio para hacer las reformas que necesita el país, porque evidentemente... Pero ya se incluyó dentro de la propuesta de discutir la reforma fiscal, ¿no está incluida ya? Sí, está incluida. Sí. Lo que pasa es que las dos reuniones que han tenido hasta ahora no hay nada concreto, no hay propuestas. Y lo que queremos es que el gobierno presente su propuesta. Y entonces en base a esa propuesta, los partidos que hacen vida en el Congreso van a llevar una propuesta definitiva. Sí, con esto estamos de acuerdo, con en base a eso, pero si no hay una propuesta concreta, todo el mundo llevará lo que entiende en base a su concepción, ¿verdad?, de la realidad fiscal del país. Entonces Alianza País lo que está es siendo proactivo, presentando una propuesta y haciendo la oposición que el país merece, que es una oposición juiciosa y positiva. Una cosa, Francisco, usted sabe que en ese diálogo y aún fuera del ámbito de ese diálogo, en la realidad de una sociedad como la nuestra, no solo que el gobierno esté de acuerdo, el gobierno como gobierno, hasta el partido de gobierno puede decir, estamos de acuerdo con ustedes, amigos de Alianza País, pero usted sabe que aquí los agentes económicos tienen más fuerza que los políticos en ese aspecto. Bueno, ahí... o sea, los grandes industriales, empresarios, si no están de acuerdo con ciertas cosas, van a hacer oposición y la de ellos pesa. Sí, así es. Ciertamente hay poderes que inciden más directamente en lo político, por lo tanto la ciudadanía en esta parte debe implicarse y hacer suya la discusión. No es un asunto técnico esto meramente, sino es un asunto de meta país. Nosotros necesitamos que nuestra economía no solamente crezca y pueda presentar esos indicadores macroeconómicos envidiables que llama el Fondo Monetario Internacional, sino que también nos destaquemos en algunos elementos sociales que son importantes, por ejemplo, la reducción de las muertes maternas en nuestro país, que están prácticamente en el tope de América Latina. Entonces, esos son indicadores que nos van a nosotros a conducir hacia que ciertamente el sistema económico nuestro está orientado no solamente a crecer, sino a distribuir e impactar positivamente la calidad de la vida. Y no ya que obtengamos buenos resultados en desarrollo humano. Exactamente. Que es el que te dice si un país, la gente... No es lo mismo progreso y desarrollo. No, hay países que tienen gente muy rica, pero que viven otros muy mal. Exactamente. Bueno, vamos a una nueva pausa y retornamos.
continuamos con Francisco Tavares, secretario de Asuntos Económicos del partido Alianza País. Bueno, ustedes deben, supongo yo, llevar a cabo una tarea ahora de divulgación de todo esto, para que la gente se apropie y diga, sí, me interesa y quiero que esto se discuta. ¿Cómo hacen ustedes para que la gente conozca esta propuesta? Bueno, iniciamos con una rueda de prensa en principio para dar a conocer al país nuestra propuesta. Hemos hecho difusión a través de los canales tradicionales, de las redes sociales oficiales del partido, y estamos haciendo precisamente esto, presentando nuestra propuesta en los distintos medios para llegar a la ciudadanía y darle a conocer ciertamente de que Alianza País tiene una propuesta de reforma fiscal, sabe lo que necesita el país para redirigir las finanzas públicas hacia objetivos no solamente económicos, sino sociales. Y bueno, estamos organizando también encuentros con nuestra militancia y con ciudadanos de cercanos y que se motivan a conocer sobre esta propuesta. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en la próxima semana, en los próximos meses, hasta tanto ya se defina concretamente qué es lo que se va a hacer con el espacio de discusión de la reforma fiscal integral, en donde evidentemente estaremos participando y presentando estas propuestas. Hay otro aspecto respecto a los recursos del Estado Dominicano, eso es histórico, ese debate, y el uso. Y se habla de que tenemos un Estado con nóminas supernumerarias. Hace mucho se habla de eso, de la época de Balaguer. Sí. Balaguer en ese tiempo decía, porque en ese tiempo eran empresas, además de las instituciones estatales, todo lo que fue Cordes, decía, es verdad, ahí hay botella, y hay gente que quizás donde trabajan 100, quizás pueda haber 10. Ahora, este es un país pobre, esa gente si lo echamos a la calle, ¿qué se va a hacer? Él lo justificaba por ahí. Y en otras ocasiones, los empresarios mismos, como del CONEO, de otras entidades, habían reclamado que el Estado fuera más pequeño, pero después ellos mismos se han dado cuenta que quizás no es tan posible, porque en una sociedad como la nuestra, si el Estado sale de la mitad de sus empleados, eso se crearía una crisis social, porque ¿quién lo va a acoger? El sector privado no está en capacidad de asumir esos empleos. No, claro. ¿Qué se puede hacer para ir haciendo más racional el Estado sin que mucha gente quede en la calle? Fíjate, el Estado dominicano es el reflejo de lo que es la política dominicana y de la realidad social y económica nuestra. Nosotros lo que debemos tender es hacia la profesionalización de la función pública. ¿A qué me refiero con esto? A que los funcionarios del Estado deben ser de carrera. Aunque hay una ley de función pública y mínimamente se ha respetado un poco eso, realmente el acceso a la carrera de función pública ha sido un poco distorsionado. O sea, desde el 2013, por ejemplo, no se ha promovido la carrera administrativa en el Estado. Y nosotros entendemos de que para nosotros racionalizar lo que es la cantidad supernumeraria de funcionarios públicos, debemos promover el sector privado, la producción, la pequeña producción sobre todo, de pequeños y medianos empresarios, porque lo que hemos tenido, si se fija, como incentivo y promoción a la producción, es apoyar a la gran inversión y al gran empresariado. Ahí tenemos la estructura del gasto tributario, que es lo que hemos hecho con los incentivos y los mecanismos fiscales para apoyar a esos sectores. Le hemos dado prácticamente exenciones sin nada a cambio. Ahí está el sector de generación eléctrica, 20.000 millones de pesos anuales. Se supone que un país que está cambiando, haciendo el tránsito hacia una energía de generación fósil, hacia una de sostenible, como el viento y la energía solar, no puede tener una estructura rígida de gasto tributario que anualmente, en lugar de reducirse, lo que hace es que aumente. Deberían entonces incentivarse esas nuevas modalidades que no son contaminantes. Exactamente. Nosotros somos signatarios, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde nos dicen en el Objetivo 13 que debemos promover una economía sostenible.
Entonces tú no puedes tener, por un lado, la promoción a energía de generación alternativa y por otro estar incentivando ayudando la a los generación que de fuel oil. contaminan. Entonces hay un contrasentido ahí y creo que esos recursos pueden redirigirse hacia el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que generen empleo e incluso aquellos que no se ven motivados por los riesgos que hay en una economía donde tú no pronosticas qué pueda pasar, pues puedan lanzarse hacia ese reto de crear una empresa Y propia. así, con más empleo en el sector privado, quizás tanta gente no requiera de un empleo en el Estado. Exactamente. Muchas gracias, Francisco Tavares, muy claras sus explicaciones, y qué bueno que Alianza País como partido opositor esté haciendo una posición con propuestas. Ojalá que esto se discuta en el diálogo nacional. No todas serán acogidas porque en un diálogo usted tiene que ceder en una parte y en otra no, pero que se logre avanzar hacia un mejor sistema de recaudación en la República Dominicana. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.